Tenemos un enemigo de nuestra alma y de nuestra vida que es Satanás. Satanás se ha encargado de engañarnos, de mentirnos. Él es el engañador desde el principio. Y la palabra de Dios en 2 de Corintios dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes? Satanás siempre está trabajando en tu contra. Él busca engañarte, busca mentirte, busca que tú no logres el propósito que Dios tiene para ti. Y hoy por eso mismo voy a hablar de cómo controlar nuestros pensamientos. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karen Marlene, gracias por suscribirte, por activar la campanita, estamos creciendo más cada día gracias a ti, gracias por sus buenos deseos, por sus comentarios, cada uno de ellos me tomo el tiempo de leerlos. Hoy voy a hablar de la segunda parte de cómo controlar nuestros pensamientos, esos pensamientos que nos han limitado, mismos pensamientos que nos han impedido llegar a la vida que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que tengamos y que tenemos la mente de Cristo. Y Dios dice en su palabra que todo lo bueno, todo lo digno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en eso debemos pensar. Sabemos que la palabra de Dios nos demanda que renovemos nuestros pensamientos y nosotros debemos tomar decisiones sobre ellos. Así como todos los días tomamos el tiempo para saber qué comer, cómo vestirnos, cómo peinarnos, cómo maquillarnos, también es súper importante el saber cómo vamos a pensar. Muchos pensamientos que hoy estás teniendo son a causa de heridas, a causa de alguien que hizo algo en contra de ti. Supongamos que una señorita realmente su deseo es enamorarse y vivir en matrimonio, pero muchas de las situaciones que ella ha vivido la han lastimado. Y todo a causa porque ha conocido personas que no han tenido un temor a Dios. Y sabes, esas experiencias la han llevado a pensar que el matrimonio no es para ella, porque tiene un miedo dentro de su corazón que no le permite recibir las promesas de Dios. Y bueno, vamos a comenzar con los 3 tips que consideré que son muy importantes para tú comenzar a tener control sobre tus pensamientos. El primer tip con el que puedes comenzar es identificar esos pensamientos que no te edifican. Hay pensamientos que producen ansiedad, que producen desánimo, miedo. Hay pensamientos que pueden provocar incluso ira. Sabes, cuando comenzó todo este tema del coronavirus, muchos tenían pensamientos de muerte, de miedo, y estaban pensando continuamente: ay, es que si me enfermo, ay, es que si me muero, ay, es que esto. Y creo que todos esos pensamientos estaban robándote la paz que Dios tiene para ti. El ser humano por naturaleza tiene pensamientos impuros, pensamientos de desconfianza hacia alguien más, pensamientos de miedo, de muerte, de fracaso. Y yo creo que es importante como hacer una lista de ellos, ¿no? Y decir, ok, estos son los pensamientos que continuamente yo estoy batallando y esos pensamientos necesito reemplazarlos, ¿no? Por la palabra de Dios. En lo particular, cuando yo estaba en el instituto, tuvimos una materia que se llamaba crecimiento espiritual. Y sabes, en esa materia nos decían que teníamos que hacer una lista de cosas que hemos creído, pensamientos que hemos tenido. Y la actividad era que nosotros buscáramos versículos que les hiciera frente a esos pensamientos. Y sabes, esa actividad me sirvió muchísimo para darme cuenta de argumentos que yo tenía dentro de mí que necesitaban un orden. Hoy en día he cambiado mucho mi manera de pensar gracias a la palabra de Dios. Pero sabes, este cambio no es de la noche a la mañana. El tip número 2 es: somete tu pensamiento a Cristo. En la palabra de Dios en 2 de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sabes, aquí este versículo nos está invitando a que tu pensamiento lo sometas a Dios y que le digas: Dios, yo tengo esto, yo estoy batallando con esto, yo reconozco mi naturaleza pecaminosa y yo necesito que me ayudes.
Si tú estás alimentando continuamente tu pensamiento, entonces jamás va a haber un cambio. En lo personal, yo te puedo decir que algo que he estado aprendiendo durante los últimos años es a someter mi pensamiento a Cristo. Yo me daba cuenta que cuando comencé mi caminar cristiano, yo tenía pensamientos que no eran guiados por el Espíritu de Dios. Muchos de esos pensamientos eran tóxicos. Y sabes, la palabra de Dios dice, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y yo decía, oye, pero este pensamiento no es lo que la palabra de Dios dice. Este pensamiento no me está ayudando, sino por el contrario me está lastimando. Porque sabes, tú puedes estar arrastrando un pensamiento por años sin darte cuenta. Yo en mis tiempos con Dios le decía a Dios, Señor, purifica mi conciencia. Señor, si yo estoy pensando mal sobre esto, revélame que yo estoy pensando mal. Revélame y perdóname y limpia mi corazón. Porque, sabes, en esos momentos de fragilidad yo me daba cuenta que Dios me volvía más fuerte con su ayuda, con la fortaleza del Espíritu Santo. En Mateo 26:41 dice, velar y orar para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y sabes, en otra versión dice así, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Sabes, muchas veces podemos pensar que necesitamos solamente un cambio de mentalidad, pero no es así. Dios necesita trabajar la raíz de donde está ese pensamiento. Sabes, aquí en este versículo podemos darnos cuenta que la palabra fortalezas son pensamientos o mentiras que han sido construidas a lo largo de tu vida por Satanás. Esos pensamientos que tú has estado teniendo, que no te han permitido vivir lo que Dios tiene para ti, tienen que ser derribados. Y sabes, esos argumentos que han sido basados en mentiras le han dado lugar al enemigo para atacar ciertas áreas de tu vida. Sabes, Dios quiere que nos mantengamos fuertes en el momento donde el enemigo nos ataca con sus mentiras, porque si no, esas mentiras nos van a tener en el cautiverio. Sabes, yo lo que suelo hacer es que cuando hay algún pensamiento que me está inquietando, lo llevo a la cruz de Cristo. Y ya cuando termino de orar, me pongo también a leer la palabra de Dios con mucha fe, esperando que Dios me revele qué estoy pensando, por qué lo estoy pensando y si debo rechazar ese pensamiento o seguirlo orando para que Dios trate, ¿no?, con esa área en particular de mi vida. Y sabes, esos momentos con Dios son claves para tú discernir. Y el tip número 3 es memoriza la palabra de Dios. De verdad, métete de lleno, profundiza en ella. Cuando tú comiences a memorizar la palabra de Dios o leerla y leerla y leerla, habrá momentos donde se vengan pensamientos a tu mente y tú vas a saber enfrentarlos. Supongamos que hoy tienes un pensamiento de inseguridad. Ese pensamiento ha estado siendo construido, reforzado dentro de ti. Y cuando tú comienzas a leer la palabra y lees el versículo que dice, es que de tal manera Dios amó al mundo que se entregó para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, uno entiende que uno es amado por Dios y que a pesar de no ser amado por las demás personas, Dios a ti te ama. Por lo tanto, eres especial y eres valioso delante de Dios. Entonces todos esos miedos y debilidades se van disipando porque la palabra de Dios tiene poder. Estos pensamientos deben de estar acompañados en tu fe en Cristo. Si tú no tienes tu fe en Cristo, yo te invito a que tú hagas una oración de fe y te la voy a dejar aquí abajo en la cajita de la descripción, porque sabes, nada de lo que yo te he dicho va a ser efectivo hasta que tú entregues tu vida y tu corazón a Dios. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que este video te haya bendecido. Si te gustó, dale like, compártelo y activa la campanita. Hasta la próxima semana. Adiós.